de que de repente estos temas pueden resultar triggering a gente que tiene trastornos con la conducta alimentaria. Creo que es importante que sepan que vamos a estar hablando de estas cosas, vamos a estar hablando de todo lo que se habla en la película y la película jamás tiene un disclaimer, entonces nosotros sí damos como este disclaimer de que vean este contenido con discreción, ¿no? Que sepan que vamos a hablar de estas cosas. Somos una comunidad de personas que tenemos en común la necesidad de tomar acciones diarias que nos lleven a encontrar nuestra mejor versión. En esta tribu fomentamos el aprendizaje y las delicias de cuestionarse todo lo que nos rodea. Invitamos familia, amigos, conocidos y expertos para hablar sobre CBD y otros temas que llamen nuestro interés. Siempre tratando de agregar valor y mostrando la perspectiva de cada uno de los invitados. Esperamos que algo de lo que escuches hoy conecte contigo. Estamos aquí con mi amigo Sergio y mi amigo y algo más que amigo Joselo en un episodio especial, ¿no? Lo podemos considerar un poquito especial, donde vamos a hablar un poquito como el capítulo que le sigue el 2.0 alrededor de la gordofobia. ¿Por qué? Todo sale porque la película The Whale, que está ahorita en cines, nominada a, me parece que 3 Óscares, la película, nos la recomendaron y se habló de este tema, ¿no? De que si era o no una película gordofóbica. Y pues nosotros habíamos leído, bueno, yo también había leído varias cosas que sí era, ¿no? Como que se criticaba bastante a la película. Pero la neta es que no la habíamos visto. O sea, como teníamos cero contexto, solo como opiniones de gente que ya la había visto, que nos la recomendaba, ¿no? Como está buenísima, véanla. Y justamente ayer en la noche armamos un movie night para ver The Whale y nos dejó con muchos comentarios y se nos ocurrió como venir al podcast a seguir hablando un poquito más de muchos temas que hay alrededor de la gordofobia y de todo este movimiento, ¿no? Entonces, pues nada, este es el episodio en donde vamos a estar hablando un poquito de la película, hablando un poquito de qué nos hizo sentir la película y de qué pensamos, ¿no? Nuestra perspectiva siempre desde este lugar de respeto y de entender un poquito más todo, ¿no? Entonces creo que va a haber una buena platiquita, ¿no? Tenemos ya varios puntos, llevamos un par de horas discutiendo sabroso y dijimos, bueno, ya vamos a ponernos a grabar. Entonces, pues nada, estoy aquí con Sergio y Joselo, que me gustaría un poquito como que nos contaran cómo estuvo esta interacción con The Whale así de una, Sergio. Sí, o sea, como yo creo que lo primero que me gustaría decir o preguntarles es así como, en una palabra, ¿es una película gordofóbica? Sí, totalmente. Absolutamente. O sea, como, listo. Sí, se acabó el podcast. absolutamente. Bueno, ya. O sea, miren, en general, como la idea de este podcast sale justo porque tuvimos varias recomendaciones de esta película como una película que supuestamente no era gordofóbica y que tenía otras cosas muy valiosas que aportar a la conversación, ¿no? E incluso que promovía valores como empatía, como que tocaba algunos temas de salud mental y emocional, etcétera. Y pues, honestamente, a pesar de todo lo que nos decía nuestra intuición, ¿no? Pues nos abocamos a verla, ¿no? Pues intentamos, al menos desde donde pudimos, tener cierta apertura para verla, pero la verdad es que la película pues no te da mucho espacio para mantenerte abierto, especialmente cuando te recibe con escenas tan grotescas como las que recibe. Vamos a dar spoilers, ¿no? Sí, Sí, 100% spoiler vamos a dar alert. spoilers. Sí. Vamos a dar es buena spoilers. advertencia, ¿no? Sí. Vamos a hacer como algunos spoilers. Pero bueno, en general, o sea, como para nosotros fue muy importante retomar la conversación de la gordofobia, porque lo primero que nos llamó la atención fue que para 3 personas que más o menos compartimos como ciertas convicciones, ciertos contextos, en donde hemos hablado de estos temas como muchas veces, nos fue tan evidentemente grotesca la forma en la que se abordaron las temáticas justo de una persona con obesidad mórbida, que lo que primero nos llamó cañón la atención fue que
otras personas nos estuvieran diciendo que nos recomendaban la película y que en su opinión no era gordofóbica. Entonces, o sea, como más allá de quién está bien y quién está mal, o sea, para nosotros fue muy impactante también como la disonancia, ¿no? Y las distancias que aún a pesar de todos estar intentando hablar de estos temas, aún existen como en la sociedad y como no obstante vemos lo mismo, no sentimos y no venimos del mismo lugar y no apreciamos las cosas de la misma manera. Y creo que por eso nada más se justifica la importancia de seguir hablando de estos temas una y otra vez hasta que un poquito desde nuestra trinchera podamos aportar a ampliar un poquito la perspectiva, ¿no? ¿Jos? Definitivamente. Creo que The Whale, o cuando le vas a preguntar a alguien acerca de su opinión de The Whale, lo correcto sería preguntarle desde una cierta perspectiva. Si es de una película, hay una perspectiva que ver desde la parte cinematográfica, lo que lograron con el vestuario, los efectos especiales, la actuación del protagonista, la actuación de todos los actores en general, el hecho de que hayan logrado mantener la atención del público durante casi 2 horas en una escena que solo es en un cuarto de un departamento muy pequeño. Esta parte de la película es increíble y creo que todos coincidimos que es una gran película en este aspecto. Si lo ves desde la perspectiva desde la que importa realmente, bueno, a mi parecer, que es la perspectiva de darle una voz a estas minorías, a estos grupos vulnerables, ¿no? Como la gordofobia, como la misoginia, como todos estos grupos que realmente necesitan tener una voz. Si tienes una audiencia tan grande y un medio y una plataforma tan grande como lo es el cine, entonces desde esa perspectiva hay ciertas cosas que creo que pudieron hacerse mejor, que creo que definitivamente abordan los temas más delicados de una forma un tanto grotesca y exagerada. También entiendo que es Hollywood y por eso repito lo de las perspectivas. Pero sí creo que debieron prestar un poco más de atención al momento de tomar las decisiones sobre la parte artística en comparación con la realidad, ¿no? Con lo que es real, que es la salud mental, que es la gordofobia, que son todos estos temas que aborda la película de manera grotesca y de manera muy directa y muy real, pero al final exagerada, ¿no? Sí, total. Creo que algo de lo que platicábamos hace rato, que es el problema de todo alrededor de la gordofobia, es que creo que con otros movimientos, como el movimiento feminista y muchos otros, es que creo que ya se ha hablado lo suficiente del tema como para saber identificar hoy por hoy cuando alguien de repente, tu tío se avienta un comentario machista, todo mundo ya lo cacha, ¿no? Y igual y no todo mundo, pero como ya es mucho más evidente cuando se aventó un comentario machista y como decides o no levantar la voz, o por lo menos ya se identifica. O sea, creo que es mucho más claro, y claro que hay también mucho camino que recorrer, pero con la gordofobia todavía no se sabe entender dónde está esa línea, ¿no? O sea, creo que está muy borrosa la línea entre lo que está bien, lo que es real, lo que ya pasa a grotesco, ¿no? Porque creo que estamos hablando mucho de lo que es grotesco, ¿no? Y para nosotros, o corrígeme si me equivoco, Jos, como la palabra grotesco es simplemente exagerar de más algo que es una realidad, ¿no? O sea, porque la película puede retratar una realidad, pero hay momentos que ya rayan lo grotesco y ya es como muy Hollywood, y ya es como que le voy a meter música y le voy a meter un ángulo desde abajo para que entonces todo se vea monstruosamente más grande, y entonces como hacemos este apunte, ¿no? De que para nosotros esto es grotesco, ¿no? Entonces, creo que ese es el pedo, ¿no? O sea, no está definida la línea entre qué es lo que está bien y qué es lo que está mal, pero para mí es súper claro, ¿no? Desde la primera escena, ¿no? Y se viene el primer spoiler. O sea, la primera escena de la película abre con un hombre que está muy, muy, muy gordo y no puedes todavía como ver las dimensiones porque el ángulo es desde la espalda, ¿no? Y entonces empiezas a leer la escena y entonces se escucha que hay pornografía gay de fondo y entonces se ve que el güey se está masturbando, ¿no? Y así abre la peli, ¿no? Y digo, no es que nos espantemos y seamos muy atacados, pero la verdad es que es el cliché, y lo decíamos, es el cliché más básico, más lame, más usado del gordo que está tan gordo que no se puede ver el pene, ¿no? O sea, como, güey, es que es ese, o sea, como, ¿cuántas veces no has escuchado esta broma? ¿Cuántas veces no se ha dado a entender esto? No, pues no, güey.
Está muy gordo. No, o sea, Oigan, como... nada más para darles contexto a todos, la palabra grotesco, porque ya lo busqué. Ah, sí, el dato curioso, Joselo. Grotesco es que produce risa o burla por buscar lo ridículo, extravagante o absurdo. Y en una obra literaria, en el género literario, grotesco es que se caracteriza por la presencia de elementos extravagantes, bufonescos y caricaturescos al representar una acción. Entonces creo que estuvo bien utilizada. No la utilicé a propósito, o sea, no conocía este significado como Pero tal. 100% Pero creo sí. que estuvo bien utilizada porque justo es lo que hablábamos, ¿no? Las escenas. Exacto. Entonces yo creo que ese es el tema. Sí, no, y justo, o sea, como creo que para nosotros es bien importante este tema de vamos a apuntar así todos los momentos que recordamos de esa película que para nosotros la hacen profundamente gordofóbica, para que si no quedan claro a personas no gordas o personas que aún, o sea, que no las vieron por X o Y razón, pues que lo escuchen, ¿no? Porque son varias. Exacto. El título, ¿no? Vamos a empezar por cómo se llama la película, ¿no? Un cigarro. La ballena, ¿no? The Whale, ¿no? O sea, y te muestran a una persona inmensamente obesa, ¿no? O sea... Que justifican el título. Exacto. O sea, exacto. En la película, evidentemente, existe como ahí una utilización del nombre para referirlo a una obra literaria que después cobra como mucha importancia en la misma obra, pero aún así nos parece que eso más bien es como ya un desarrollo posterior a un título que pretende ser morboso, ¿no? O sea, yo les decía justamente que es como si yo hiciera una película sobre personas afro, ¿no? Y le llamara como palabra con N, ¿no? Y después dijera a lo largo de la película que la palabra con N en realidad hace referencia a la oscuridad que todo el mundo sentimos en nuestro interior a la hora de conectarnos, ¿no? Con no sé qué, ¿no? Y lo refiriera a una obra literaria, ¿no? Es decir, pero aún así me salí con la mía poniendo la palabra con N y a una persona afro en la cartelera, ¿no? Creemos que eso pasa lo mismo con esta película y que además puede ser muy problemático. O sea, como este tema, o sea, como ya en la vida real puede ser muy problemático porque solamente nos preguntábamos, de verdad, cuántas personas gordas o con una diversidad corporal de ahora en adelante van a sufrir literal bullying porque les van a estar llamando The Whale. ¿No? Sí, claro. A ver, y que es algo que siempre ha pasado, ¿no? O sea, como algo de lo que intenta visibilizar este movimiento siempre es como que para nosotros es normal llamarle el cerdo, llamarle la ballena, llamarle no sé, o sea, como llamarle de apodos, pues denigrantes, ¿no? Y siempre como haciendo alusión a su tamaño, a su forma. Y estos son como cosas que siento que para el movimiento para ser conscientes de la gordofobia y ser antigordofóbicos siempre, como que creo que era muy importante. Si vas a retratar una persona con estos problemas así de grotesco, como lo dice Joselo, o así de real, o así de cruda como es la película, que no usaras el nombre más cliché que se te puede ocurrir, ¿no? O sea, como creo que se desaprovecha una oportunidad también como valiosa de cómo interpretar la película, porque también lo decíamos, o sea, como seremos solo nosotros los que estamos interpretando o sobreinterpretando o sobrereaccionando porque estamos muy desde esta trinchera, como queremos concientizar mucho alrededor de este tema y ahora estamos súper ofendidos por la película, ¿no? Y como creo que ese es el tema, ¿no? Que al final... Somos de cristal. Pues, ajá, sí, somos de cristal y entonces de todo nos quejamos y tal. Y que al final lo único que hacen este tipo de películas, ¿no? Y tan masivas de Hollywood y con las repercusiones que va a tener esta película, ¿no? Y que además sí tiene como estas partes otras de la película y de la obra que son buenas, ¿no? O sea, sí hay cosas rescatables de la película. Solamente echa para atrás un buen de chamba, güey, ¿no? O sea, como muchas de las cosas que se está intentando hacer o como estamos intentando hablar de tantas estas cosas para que por lo menos los chavos que estén creciendo ahorita no tengan esta costumbre con la que nosotros sí crecimos, güey, de ser unos bullies, ¿no? O sea, como crecimos siendo bullies y crecimos siempre como atacando al gordito o al de allá. Y como creo que lo que se intenta con estos movimientos es que cada vez seamos más conscientes, ¿no? Y no vamos a cambiar el mundo en una película y no hubiera pasado nada si se hubiera llamado de otra manera y se hubiera abordado desde una perspectiva superhumana y con todo este lenguaje de la gordofobia súper analizado y masticado. Tampoco hubiera pasado nada, pero hubiera sido chido ver una pieza que te entregara una perspectiva que no sea la misma de siempre, ¿no? Sí. O sea... No, y hablabas de la primera escena, ¿no? O
sea, en la primera escena, o sea, digo, si de por sí no fue ya suficientemente explícito, es aún peor. O sea, ya es aún peor porque no basta con que se está masturbando con pornografía gay. Ya es la primera vez que te están presentando el tamaño, no las dimensiones del cuerpo de esta persona y que evidentemente no es algo necesariamente agradable que estar observando, sino que además en el momento en el cual eyacula, casi se muere. Y no obstante que solamente, o sea, no es suficiente con que eyacule, sino en ese momento le empieza a dar un paro cardíaco, ¿no? O sea, se está muriendo el personaje principal después de eyacular, lo cual evidentemente lo presenta como una persona completamente humillada, con un cuerpo que ya no funciona. Y esto no le es suficiente al director. O sea, además de eso, en medio de toda esta escena, tiene que entrar de la nada un tercero para verlo en esta circunstancia, que además es una persona blanca, delgada, joven, ¿no? Que lo está observando. Evidentemente lo voltea a ver con ojos de horror, ¿no? Y se genera toda una escena ultra incómoda alrededor de eso. O sea, yo justo les preguntaba, o sea, y así empieza, o sea, así nos reciben, ¿no? Es como, o sea, intentamos llegar abiertos, ¿no? Así de neta, vamos a ver de qué se trata y así te recibe la película. O sea, es como si de verdad esa escena no es la gordofobia o sea, como... Y homofobia. Exacto. La gordofobia y homofobia, ¿no? Materializada, pues entonces, pues la gordofobia no existe. O sea, entonces no sé qué tendría que pasar o hacer una película como para decir, ¿sabes qué? O sea, esto promueve odio y terror hacia la condición obesa, ¿no? Híjole, sí está complicado, la verdad. Hay varias otras escenas en donde solamente este personaje... pues como que es humillado, ¿no? O sea, como... A mí me gustaría preguntarte, ¿qué sentiste? O sea, como feelings de la película. Ya después, o sea, como ahorita seguimos analizando y desenmarañando, pero como ¿qué feeling te dio la película? Así, dame 3 conceptos que sientas que te deja la película, ¿no? O sea, solo... Sí. Pues yo me la pasé llorando, o sea, toda la película, ¿no? Y se le atribuyó a varias cosas, que ya después hice el análisis, pero hablando así directamente de los feelings que te deja así las primeras impresiones creo que buscando empatía encuentran lástima. Creo que todo el tiempo sientes lástima por esta persona que no se puede agachar, que no puede pararse, que no puede hacer estas cosas. Te genera esperanza también porque te muestra un lado superhumano del personaje principal, donde siempre está preocupándose por los otros personajes pese a sus circunstancias, ¿no? Entonces te deja esta parte humana esperanzadora de decir, wow, este tipo que realmente le está pasando mal como me lo está pintando la película, todavía tiene la cabeza y la conciencia como para preguntar si están bien los demás, ¿no? Si está bien su hija, si está bien su exesposa, si está bien la hermana de su expareja que lo cuida. En fin, o sea, creo que esa parte de la esperanza está padre y es un buen mensaje que se redime al final. Y creo que también te representa mucha tristeza. O sea, creo que da mucha tristeza saber que vivimos en un mundo donde pues la gente se espanta, ¿no? Y la gente juzga a estas personas que tienen una enfermedad y que si bien la gordura no es la enfermedad como todos creen después de lo que dije, sino la enfermedad, es una depresión, es una condición mental, salud mental. Y que todavía hay gente que no ve más allá de lo físico y puede entender la salud mental. Entonces, da mucha tristeza y te lo hacen ver en la película. O sea, estoy hablando meramente de la película. Te hacen ver esta tristeza de la realidad en la que vivimos, donde el que le lleva las pizzas todos los días, cuando lo ve, se horroriza y sale corriendo porque acaba de ver un monstruo, ¿no? Esa es otra, ¿no? Acaba de ver un monstruo. Es otra escenita que es gordofóbica. O y sea, qué como... tristeza que reaccione así, ¿no? O sea... Acabo de alimentar un monstruo, una ballena, ¿no? Sí, exacto. Insisto, que son escenas además, en el contexto totalmente irrelevantes, extras. Te las hubieras ahorrado, güey. Te las podías ahorrar 100%, pero no. O sea, a fuerzas tenías que poner en diversas circunstancias a este mismo personaje ante la mirada de terceros y grabar una reacción de horror frente a lo que estaban viendo los ojos de los terceros. E insisto, si eso no es promover... O sea, si la gordofobia es el miedo a ser gordo y constantemente la película te está mostrando
ojos o miradas de terceros que se espantan al ver a un gordo, o sea, ¿cómo no va a ser gordofóbica la película? ¿No? O sea, es como, esto pasa mucho. O sea, ya es como pasa con el repartidor, pasa muy al final en la escena en donde por fin prende la cámara con su grupo de estudiantes. Sí, lo primero que hacen es... que todo lo que hacen ahí no te muestran una. O sea, es un salón lleno en Zoom. Sí, es una multirreacción. De multirreacciones, de todo susto, asco, incomodidad y gente sacando el teléfono para tomarle foto. Y mientras esta persona se pasa así todo la cámara en todo su cuerpo para que por fin se materialice la inseguridad tan fuerte que tenía. O sea, e insisto, son las peores formas, en buena onda, de abordar esta temática y constantemente está duro y dale... como poniendo el dedo sobre la llaga, ¿no? De reforzar esta idea de que lo gordo está mal, de que lo gordo nos debe horrorizar, de que lo gordo es atípico, es insalubre, es triste, es humillante, ¿no? Y no aporta, insisto, es algo que platicamos también, y eso no aporta nada nuevo a la conversación. Sí, ¿no? Sí, total. Y como la importancia de tratar contacto este tipo de temas, creo que, no sé si Darren Aronofsky, que es el director de esta peli, no alcanza a ver que, güey, o sea, como chingados no, o sea, como, sí, o sea, si el director me dijera como, es que yo no sabía las repercusiones que iba a tener mi película, ¿no? O sea, como un director que ha llevado a un buen de gente a ganar Óscares, como sabe perfectamente la difusión que se le iba a dar a su película, o sea, como me resulta muy extraño que me dijeran que no, híjole, no me imaginé que tenía que tratar con tacto este tipo de temas, ¿no? Y como que usó recursos artísticos, pues bastante, güey, cheap, güey. O sea, como literalmente hay otra escena en donde él se empieza a levantar, ¿no? Y se para, y la toma es una toma desde abajo, ¿no? Como para también engrandecer esta perspectiva de lo grande que es Charlie, ¿no? Que es como se llama el protagonista. La música. La música de, güey, el tiburón, o sea, como música de terror, ¿no? Así como ¡tara! Y entonces, güey, te das cuenta de su tamaño como fuck, güey. O sea, como creo que... Y no sé si te digo, si lo que intenta, ¿no? Tal vez mal logrado a nuestros ojos, ¿no? Tal vez excelentemente logrado a ojos de alguien más, pero lo que creo que intenta es como, justo, o sea, como abre con esta primera escena y te presenta a un monstruo, ¿no? O sea, te presenta a alguien que la neta es que no puede darte más que repele, ¿no? Asco, o pues, güey, es un güey que se está masturbando, que, o sea, como es una escena muy grotesca que hace que te quedes como muy, muy a la defensiva del personaje, y luego a lo largo de la película como que intenta humanizártelo y la neta lo acabas queriendo porque te das cuenta que es un güey que... Lo logra. Exacto, o sea, esa es la parte, creo que pues, buena que tiene de desarrollar el personaje, pero como en el camino lo humilla una y otra vez, y creo que eso, en una película que tiene y que va a tener la difusión que está teniendo, pues solamente perpetúa estas conductas, güey, ¿no? O sea, como perpetúa que nos riamos de estos estereotipos y de que hagamos este tipo de análisis simplistas de que, pues, es que sí, güey, qué asco. Sí, no, eso está cañón. ¿No? O sea, porque es justo como el tratar con tacto cosas no significa endulzar la realidad ni romantizarla. O sea, es al revés. O sea, es combatir como la noción de que existe una única visión objetiva frente a una situación como puede ser la obesidad. Es decir, ¿cuántas veces no hemos escuchado que literal, pues, la reacción más natural que vas a tener frente a una persona así, pues va a ser asco? Porque esto es natural, como si eso tuviera que ser necesariamente así. Y la realidad es que no, o sea, como estas miradas no son neutrales, están infestadas, ¿no?, de muchísimos prejuicios que te representan justo a la gordura como una de los pilares de lo indeseable socialmente, y que aparte justo a Charlie, como un personaje ficticio, ¿no?, pues lo terminan desarrollando y delineando como justo el epítome del horror, ¿no? Hay otras escenas que también son muy desafortunadas, como por ejemplo el tema de del desorden. O sea, esta persona pues tiene un desorden alimenticio por atracón, ¿no?
y te lo representan de diversas formas en la película. Y justo para intentar como explicar el cómo no es una visión neutral es, evidentemente, si tú te encuentras a una persona que está teniendo este episodio provocado por ansiedad para efecto de atracón, pues va a ser algo impactante, ¿no? O sea, como sin duda, o sea, puede ser como difícil a alguien viendo que está comiendo de más, incluso a pesar de sus propios intereses, no porque le guste la comida, sino realmente porque es su forma de canalizar la propia ansiedad y en contra de todos sus intereses. Pero lo que sí nunca vas a ver es que en el momento que veas a una persona en un episodio de atracón, primero no vas a tener justo una película de American Psycho, ¿no? En donde es como, no sé, o sea, la película más la música más horrorosa que le puedas poner además a la escena para ultra dramatizarla, ¿no? Y que se vea todavía peor de lo que en realidad ya es. Dos, o sea, como te presentaban a esta persona justamente ya, o sea, no solamente con el tema del atracón, sino ahora eran 2 pizzas grandes y le voy a llenar de mayonesa y mientras me lo como voy a mirar al cielo con ojos de loco y demente. O sea, insisto, es lo grotesco, la forma tan grotesca en que están representando algo que aqueja a muchas personas y que aqueja a muchas personas de diversas formas. O sea, los desórdenes alimenticios existen. Hoy en día esas conversaciones ya están presentes y sí ofende muy cabrón que directores de esta talla en películas que muy probablemente van a ganar Óscares, les siga valiendo 3 kilos de cacahuate el intentar justamente representar, ¿no?, este tipo de situaciones reales con un poquito menos de odio, de asco, de todo lo que le agrega el director extra que perpetúa esta narrativa, ¿no? Sí, 100%. Y como creo que también otra de las cosas que salió es que si estaba correcto que nosotros estuviéramos esperando de esta película una perspectiva un poco más consciente de estas cosas, ¿no? O sea, como, ¿por qué nos generó todo esto que nos generó? ¿Y por qué cuando a veces vemos otras películas que tienen, no sé, algún asesinato o algunas cosas que también son gachas, tal vez no nos sentimos así de atacados o de vulnerados? O de, ¿por qué? O sea, ¿por qué crees que la película nos tiene hablando aquí en un podcast, güey? ¿No? O sea, ¿por qué? ¿Qué pasa? Es que yo creo que depende mucho justamente del contexto artístico, ¿no? O sea, como insisto, o sea, en general, en casi todo, o sea, estos temas de gordofobia, de misoginia, de homofobia, etcétera, permean a la sociedad en todos sus ámbitos, en todos sus ambientes. El laboral, en el personal, en la escuela, etcétera, y por supuesto en el arte, ¿no? Y en el arte, en todos lados, o sea, como en todas las obras artísticas, y en toda como la historia del arte vas a encontrar, y a través de estas nuevas olas justamente de conciencia, va a ser más fácil que identifiques aquellos momentos en los que autores de la talla de Shakespeare, ¿no?, fueron profundamente misóginos, promoviendo narrativas de amor romántico tóxico, ¿no? O sea, como, pero yo creo que justamente hoy en día el arte tiene que estar a la altura de las circunstancias. Y perdóname, pero esta historia se narra desde lo que es un drama. O sea, el drama psicológico. Exacto, es un drama psicológico que pretende poner sobre la mesa varios puntos relevantes, justo de empatía, de problemas de salud mental, de dificultades de relaciones familiares complejas, etcétera, en donde se nos presenta como un material artístico serio, digno justamente de análisis, digno de observar, como el mismo Darren Aronofsky dice, es que yo creo que es una historia que merece la pena ser contada, y yo estaría completamente de acuerdo con él. Esta historia merece la pena ser contada, pero hubiera merecido más la pena que lo hubiera contado alguien mucho mejor que tú, güey. Porque ¿sabes qué? La forma en la que este director cuenta esta historia la hace mediante una narrativa que profundiza las heridas justamente de un potencial personaje que sufre tanto, ¿no? Y hay distintas maneras de observarlo. Y esto lo podemos ver literal con los propios personajes que presenta en la película, ¿no? O sea, los distintos personajes tienen literal distintas perspectivas respecto a mismo, o sea, como respecto a Charlie, ¿no? No lo trata igual la hija que la hermana de su expareja, ¿no? Que su mejor, esposa, ¿no? Exacto, ¿no? Y de hecho, justo nosotros decíamos, es que se nos hace muy raro que Darren Aronofsky no tuviera claro estas cosas cuando te presenta a un personaje como la hermana de su expareja, que lo trata con lo mínimo que te pide la corrección política actual de la generación de cristal, que es que lo trates como persona.
que es que lo trates con respeto que merece un individuo, ¿no? Y entonces, perdón, pero sea una película de piratas, de asesinos, etcétera. O sea, como creo que ya estamos cansados de que se sigan representando en el cine y en la literatura y en el arte en general y en, ¿no? O sea, como en la cultura pop, estos personajes que perpetúen estas ideas que han lastimado a tantas personas, ¿no? Definitivamente. Definitivamente. Y además creo que lo dije al principio, cuando tienes una plataforma para contar tus ideas y para contar tu forma de ver la vida, y esta plataforma crece, ¿no? Y cada vez tienes más personas escuchándote y viéndote y tomando tus ideas como propias, porque eso es lo que pasa con Hollywood muchas veces y con las grandes producciones, ¿no? Que los directores, los actores transmiten un mensaje que perpetúa más allá de la película y del cine y de la industria del cine, perpetúa a lo largo de la historia. Sí, güey, marcan una generación. Marcan una generación, Disney. como lo hizo Star Wars, como lo ha hecho Disney, como lo han hecho muchas películas. Entonces, creo que es parte, responsabilidad de estas personas con estas plataformas, tomarse el tiempo para determinar estas cosas. Tenemos que ser muy sensatos y muy coherentes con lo que decimos y con lo que hacemos, ¿no? Empezando, creo que dentro del disclaimer del principio deberíamos agregar que todos somos gordofóbicos, ¿no? ¿Por qué? Porque así crecimos culturalmente, así como todos crecimos bajo un patriarcado, ¿no? Y de repente por ahí tenemos personas que obviamente concientizan y pueden cambiar y a eso venimos, a perfeccionarnos, a ser mejores personas, a tratar de evolucionar. Y lo único que pedimos cuando estamos en estos trances evolutivos es que estas personas que tienen estas grandes plataformas comuniquen cosas que valgan la pena y que creen una conciencia. Y no por nosotros. Nosotros ya crecimos y estamos en una edad donde tenemos ciertas actitudes por lo que nos enseñaron, por cómo nos definió nuestro contexto y lo que hemos nosotros hecho a partir de estas dos cosas, ¿no? Del aprendizaje y del contexto. Pero todas estas nuevas generaciones que están empezando a formar un criterio y que están empezando a ver estos temas, creo que es importante que seamos responsables al momento de generar un contenido tan masivo. Porque puedes lastimar a mucha gente. Puedes ocasionar muchas cosas a través de tu mensaje. Entonces, creo que va más por ahí. No creo que en lo absoluto sea ignorante de estos temas, por lo que dicen, que representa muy bien lo que una persona moralmente correcta y educada y concientizada al siglo XXI debería de comportarse, que es simplemente como una persona más, ¿no? Y creo que es lo que intenta hacer a lo largo de toda la trama de esta actriz, que es como, güey, ¿a qué hora traen un adulto que sepa que es otro adulto el que está enfrente y que lo trate como tal? No le tengas lástima, no, o sea, y creo que eso lo hace bien la película como una película de drama que es ciencia ficción. Bueno, ciencia ficción, pero me entienden, ¿no? O sea, que es inventado, que es ficción. Sí. Pero lo hace muy mal a través de las escenas que crea, ¿no? O sea, por ejemplo, las escenas de los atracones. Yo tengo una vivencia personal directa con mi papá. Mi papá, cuando muere pesando 160 kilos, 170 kilos. Y había circunstancias dentro de la película en las que yo me familiarizaba con la situación porque definitivamente son personas que uno no se pueden mover. O sea, yo no entiendo cómo el personaje puede vivir solo, entiendo que es una dramatización y que eso lo hace más interesante, pero eso es imposible, ¿no? Y en específico, en el tema del atracón, eso es lo más irreal y lo más falso que he visto. Mi papá, antes de morir, vivió 3 años completos en una dieta rigurosa, donde le controlaban porciones, le controlaban alimentos, le controlaban todo, porque evidentemente la obesidad va haciendo que el cuerpo funcione cada vez menos, ¿no? El corazón no es lo suficientemente poderoso para mantener un cuerpo sano, entonces dejas de oxigenar, y eso afecta muchos de tus órganos y muchos de tus sistemas. Entonces, ¿tú crees que una persona con esa capacidad, ese peso, esas enfermedades y esta presentación que nos da la película tiene la capacidad de comerse 2 pizzas completas? Por supuesto que no. Pasa de ser un tema de comida a ser un tema de química, de otras situaciones donde la grasa se almacena porque están en una profunda depresión, donde no segregan serotonina, donde no segregan dopamina y donde su funcionamiento químico hace que su cuerpo se eche a perder. Entonces, yo teniendo esta experiencia directa y entendiendo la parte médica, que claro, a mí me explicaron a los 11 años, ¿no? Tampoco soy un experto, pero es lo que yo viví.
Entonces veo estas escenas y digo, wow, qué gran mentira y qué fea forma de representar algo que tiene todo que ver menos con la comida, ¿no? O sea, que es algo que viene de la salud mental y qué feo que lo represente de esta forma cuando tiene la plataforma para hablar de estos temas que son importantes, ¿no? Y creo que eso es lo peor de esta película, que no hayan utilizado esta plataforma tan grande que tienen para exponer el tema de una forma mucho más amena y mucho más real, como para que la gente realmente concientice acerca de lo que es la gordofobia, acerca de lo que te trae la obesidad mórbida, ¿no? Porque eso, pues, digo, me queda claro que lo representa, ¿no? Le duró 5 días ese estado de salud tan grave, su presión en 234... O sea, esa exageración, este drama que pusieron en la película, me queda claro que abordan este tema de la salud y también abordan otro tema muy importante, que es que la salud es estúpidamente cara y que si no tienes un seguro de gastos médicos mayores, no puedes acceder a una buena salud, ¿no? Y te mueres. Esa es otra realidad. Pero creo que sí tienen ahí una oportunidad de mejorar y de hacer mejores escenas y de analizar mucho mejor desde la perspectiva de qué es lo verdaderamente real, ¿no? Y fíjate que irresponsable. O sea, que irresponsable, literal, de seguir promoviendo, insisto, los estereotipos de la gordofobia, en donde se presenta esta idea de que una persona puede llegar a esos niveles corporales porque come mucho. Exactamente. ¿No? Porque ¿cómo le haces para llegar a estar así? Ah, pues comiéndote 2 pizzas enteras todas las noches, ¿no? Fíjate qué ignorancia. O sea, justo porque, o sea, a lo que voy es como, y esto lo platicaba justo Jos, y es algo que tratábamos en el podcast pasado, precisamente la gordofobia. O sea, que llegan ciertos momentos en donde el tamaño de tus cuerpos no tiene necesariamente que ver con tus hábitos alimenticios. Tiene que ver con muchas otras cosas. Es una diversidad corporal enorme. Y evidentemente a personas que llegan a estos niveles de cuerpos, si bien sí pueden llegar a tener en una generalidad desórdenes alimenticios, lo que es un hecho también es que se presenta por muchas otras cuestiones químicas, psicológicas, emocionales, de las cuales también Jos nos puede platicar un poquito más en un momento, ¿no? Sí. No sé cómo preguntarte. Bueno, a ver, o sea, como nada más hay una cosa más que yo quería nada más mencionar sobre, o sea, lo irresponsable que es la película en ese sentido, porque también cuando se presentan estas escenas de los atracones, etcétera, como ahí ya se toma una licencia artística importante en donde supuestamente es la visión neutral del autor hacia el personaje. O sea, y digo que es neutral porque ahí ya no te está presentando a otro personaje que también te puede tener problemas y que, entendiendo sus problemas, puedes entender por qué se está comportando de manera como despectiva hacia él. No, o sea, ahí es ya nada más la escena de la cámara viendo a esta persona y tú teniendo como un acercamiento íntimo a lo que está presentando a lo que está pasando con esta persona. Entonces te presenta como esta ilusión de que así se ve, pero resulta que, insisto, que esta ilusión está, además, se le agrega el tema de la música dramática, del ángulo, que lo hace ver todavía peor, luego a través de mentiras, en donde exageran el cómo se ven los episodios de atracón, etcétera. O sea, como muchas cosas en donde entonces a muchas personas que no tienen jamás por qué vivir algo similar, se les va a quedar la idea de que las personas que viven este tipo de circunstancias pasan por estos procesos y que están así porque, una, están muy deprimidos, pero dos, porque sí comen de la fregada. Y porque se tragan 2 pizzas diario y porque además le agregan pinche mayonesa y comen hasta vomitar y luego se desmayan, ¿no? O sea, insisto, esa es la imagen que te deja el autor sobre una problemática tan delicada y tan profunda, yo creo que es muy irresponsable, ¿no? Y bueno, a mí también me gustaría como, si te sientes cómodo, creo que algo de lo que también ayer nos dejó como también con un feeling bastante como muy personal y como quedamos muy sensibles, porque evidentemente conocemos a Joselo, ¿no? Y conocemos la historia que nos estaba platicando un poquito hace rato de su papá. Y como estas cosas, esta película, como qué feelings o qué recuerdos te puede traer y como cómo te sientes al respecto de cómo aborda la película de repente estos temas y que te generen. A ti que viviste, pues creo que algo bastante, mucho más cercano a algo que pueda retratar la película que por lo menos Sergio y yo, ¿no? O sea, como...
Sí, claro. Pues definitivamente ayer parte de, o sea, de lo que les platicaba al principio de que analicé por qué estuve llorando y así, pues fue mucho eso, ¿no? Fue mucho, pues revivir estos momentos que fueron muy difíciles. Claro, yo era un niño en ese momento y la capacidad o la conciencia que podía tener en ese momento, pues la verdad es que era nula, ¿no? O sea, yo veía las cosas desde otra perspectiva y pues también dentro de mi casa mi mamá intentó siempre no mentirnos, pero llevarnos por un lado de la verdad que fuera un poco más amigable, ¿no? Un poco más aceptable para un niño de 11 años y para un niño de 3 y para una niña de 12, ¿no? Que son las edades de mis hermanos. Pero la realidad es que pues sí viví muchas cosas muy parecidas. O sea, en el cuarto donde estaba mi papá había barandales reforzados de acero para que se pudiera sentar en la taza de baño. Había un banco reforzado en la regadera, ¿no? Para que pudiera bañarse, siempre acompañado de una enfermera y de alguien más que le ayudara a llevarlo, porque cuando tienes estas condiciones corporales, pues tu cerebro deja de funcionar como funciona normalmente, porque obviamente tus pulmones no tienen esta capacidad, ni tu corazón, para llevar oxígeno y sangre a todo tu cuerpo, ¿no? Entonces, no es que me haya sentido atacado en ningún momento, porque tampoco creo que la película lleve ese tono de burla y de atacar a este tipo de personas. Pero, por ejemplo, perdón que te interrumpa, o sea, en tu casa jamás se vivió esta perspectiva, o sea, ¿cómo era como la relación con el sobrepeso que tenía tu papá? O sea... No, nunca fue una razón causal de su enfermedad. O sea, más bien siempre se manejó como que la obesidad mórbida que sufría era una consecuencia de otros factores. No que la obesidad per se lo había llevado a estar en esas condiciones, ¿no? Creo que el primer episodio donde enferma mi papá es regresándonos de vivir en Puebla. Se empieza a quedar sin aire en la carretera y cae en el hospital. Y bueno, de ahí empiezan muchas cosas que en ese momento, pues obviamente yo no entendía y a lo mejor tampoco quería entender, ¿no? Como niño, pues te haces güey y ahí nada más, ¿no? Pero creo que sí fue muy importante la forma en la que mi mamá nos contó la historia y nos mostró esta historia que por más que estábamos viendo en carne propia, pues definitivamente veíamos diferente. Pero en mi casa la gordura nunca fue una consecuencia o sea, nunca fue la razón por la cual murió. Muchos años después yo entendí que había sido parte de las cosas por las cuales se habían complicado las situaciones, cuando la realidad es que mi papá vivía en una profunda depresión ocasionada por un evento que tuvo en su vida, un evento de abuso sexual que tuvo en su vida, y esto provocó que no pudiera salir de ahí. Y tontamente, en su momento, hace 20 años ya, no se hablaban de estos temas. No era común hablar de machismo, ni de la homofobia, ni de la gordofobia, ni de estos temas. Y tampoco se hablaba de la salud mental. Yo no sé qué hubiera cambiado si la salud mental hubiera sido un tema de interés en ese momento y a lo mejor se hubiera visto la enfermedad de mi papá desde otra perspectiva, como la de la salud mental, ¿no? Que esto mi papá se lo confiesa a mi mamá en la ambulancia, en la última ambulancia que tomó en su vida, él en un momento de lucidez, porque repito, una persona que tiene esta cantidad de sobrepeso no oxigena bien, entonces los momentos de lucidez son pocos, porque al no oxigenar bien no funciona el hígado, no funcionan riñones, no funciona el corazón, o sea, no funciona nada porque el oxígeno es vital. Entonces, en estos pequeños momentos de lucidez, él en camino al hospital le confiesa a mi mamá estas situaciones y mi mamá muchos años después, entendiendo que éramos unos niños, hablo de hace poco tiempo, nos cuenta esta situación y ahí es donde me hace clic y entiendo de dónde viene todo lo que pasó, ¿no? Y ya como un adulto logro razonar acerca de estos temas y de cómo la falta de comunicación y la falta de información en su momento hizo que se perdieran muchas vidas. Porque no es posible que no se hable de esto, no es posible que no se tenga responsabilidad y que no se tome una responsabilidad con respecto a estos temas. Y el más importante de todos, la salud mental.
¿no? O sea, porque un trauma que puede acabar con la vida de una persona, un trauma que sufrió de chiquito, que nunca fue tratado, que nunca fue detectado y que tampoco fue contado porque no existía eso y porque también la homofobia presionó a que no existiera eso. Porque ¿cómo ibas a confesar que habían abusado de ti siendo hombre, ¿no? ¿Y cómo ibas a hablar de sobrepeso como un odio de la sociedad? ¿Y cómo ibas a juzgar, o sea, cómo ibas a juzgar al machito, al todas puedo, al que se hacía el muy machito en ese momento, si era lo que vivías, y era lo que veías en la tele, y es a lo que me refiero cuando hablo del director, de esta responsabilidad tan grande que debemos de tener como personas, de hablar de estas cosas. Yo respeto el derecho que tienes de no saber, de vivir en esta ignorancia acerca de estos temas y de no tener la apertura al diálogo. Lo respeto porque es tu contexto y cada quien tiene su verdad. Pero quiero que tú respetes el hecho de que hay personas que sí lo entendemos y que hay personas que vemos por las demás personas que sufren a diario de trastornos y de traumas por culpa de este tipo de películas y de otras muchas más, ¿no? O sea, puedo mencionar varias, que abordaron temas delicados de salud mental desde una perspectiva completamente errónea. Y creo que eso es lo más importante, que tengamos el valor de hablar con la verdad, de hablar directamente y de poner este tipo de temas sobre la mesa para que personas como mi papá, que no tuvieron la oportunidad, no hayan muerto en vano, sino que nos dejen esta enseñanza de que tenemos que platicar de esto, tenemos que decirle a la gente qué estuvo bien y qué estuvo mal desde nuestra perspectiva. Y si no la comparten, lo respeto, porque no tenemos que compartir todas las perspectivas de todos. Cada quien tiene su verdad y no hay verdades absolutas. Pero que entiendan que no es válido tomar una plataforma tan grande y burlarte y hacer estas escenas tan grotescas relacionadas con un tema que acaba con millones de vidas al año, que es la depresión, que acaba con millones de vidas al año, que son los abusos en casa, ¿no? O sea, el abuso sexual familiar es impresionante y me parece que también es un tema del cual tenemos que hablar, porque tenemos que entender que no queremos gente que sea aliado de los gorditos y los defienda. No va por ahí. Va por el lado de que respetes sus decisiones y que los trates como una persona y que los trates normal, sin ningún bias y sin ningún tipo de prejuicio alrededor de lo que come, de su talla, de cómo viste, de qué color tiene su pelo, de si es homosexual o heterosexual. Tenemos que entender que ya no vivimos en el pasado y que hemos avanzado y que hoy tenemos que comunicarnos para abrirnos y concientizar acerca de todos estos temas tan delicados que acaban con millones de vidas al año. Y eso es lo preocupante. Porque hoy ya no está mi papá y ya no va a poder estar, pero por supuesto que la incertidumbre de saber si en una época donde ese tipo de cosas se hubieran hablado mucho más abiertamente, él hubiera podido tener otro camino, ¿no? Y otro final diferente. Y creo que eso es motivo suficiente como para que estemos aquí hablando de esto y para que nos tomemos esta hora de nuestro tiempo para escuchar y podemos opinar completamente diferente a lo que yo opino y a lo que opina Fer y a lo que opina Sergio. Pero no podemos dejar de respetar el derecho que tienen de opinar y de querer transmitir estas cosas y estas ideas y esta forma de ver la vida que creo que es el camino correcto, porque es a través del respeto, del amor y del bienestar común. Y creo que de eso se trata True Healthy Habits. Y ya no quisiera seguir hablando porque me pongo emocional en estos casos, pero creo que de eso vamos, de lograr concientizar y decirle al mundo nuestra forma de ver la vida a través de nuestras experiencias. Hoy me toca a mí tener el spotlight porque viví una situación muy parecida a lo que estamos hablando. Pero no quiere decir que solo se trate de mí, sino se trata de todos ustedes y de toda la gente que nos escucha y de toda la gente que tiene un problema de salud mental y de todas las personas que sufren a diario por estos temas. Hay que hablar de esto, hay que poner estos temas sobre la mesa y hay que tener la valentía de opinar y de exigirle a estas personas que se llaman intelectuales y que tienen estas grandes plataformas que tengan más cuidado con lo que hacen, porque no saben qué fibras están tocando y no están aportando
algo positivo a la conversación que ya hay alrededor de estos temas, ¿no? Te odio, Darren Aronofsky. Güey, no mames. Yo creo que es una gran manera de concluir, ¿no? O sea, estoy valiendo madre. De concluir como esta línea de pensamientos, creo que literalmente todo lo que dice José es por lo que estamos aquí, ¿no? O sea, porque creo que vale la pena siempre estar hablando de estas cosas y de darle visibilización a estos temas y a esta gente que somos nosotros, ¿no? O sea, no es esta gente, sino que somos nosotros y somos todos. Y creo que, pues nada, ¿quieres agregar algo? Te odio, Darren Aronofsky. Ok. Pues nada, yo la neta tampoco recomiendo que vean The Whale. No creo que suma. Hay cosas raras y pues nada, yo creo que con esto cerramos el episodio. Muchas gracias por escucharnos y esperamos estarlos escuchando en nuestro próximo episodio en True Healthy Habits.